Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Sí, licenciado. Buen día, licenciado. ¿Cómo les va? Gracias a Dios, muy bien. ¿Usted cómo le va? Pues bien, aquí ya listo para continuar con ustedes. ¿Cómo van con el curso de especialización? Ya están terminando, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Solo Claro, la semana que viene, ¿verdad? la próxima semana es la última. Ajá. Eso estaba mirando por ahí. Hoy como que no quieren conectarse muchos ustedes. De plano por el mundial. Lo que no saben es que entre más tarde iniciemos, más tarde vamos a ver los partidos. A las 11 principio el primero, ¿no? Creo que sí, a las Ajá. 11. Hay que estar preparado, Lick. Ajá, preparémonos para el segundo partido porque este primero nos va a tomar parte de eso. Bueno, pero vamos a iniciar con los que estamos. Hace 8 días platicábamos con relación al desarrollo de una primera declaración, ¿verdad? Platicábamos que en relación al desarrollo de una primera declaración deben de tomarse en cuenta que son 3 requisitos fundamentales para el desarrollo de una primera declaración, ¿no? ¿Cuáles son los 3 requisitos fundamentales para una imputación, para una intimación a una persona en su primera declaración? La relación práctica, jurídica y probatoria. La relación fáctica, jurídica y probatoria, ¿no? ¿Qué decíamos que debemos de entender en cuanto a esa relación fáctica? ¿Qué es la relación fáctica? Buenos días, licenciado. La relación Roxana. fáctica es la descripción en forma detallada, la cual debe contener interrogantes a desarrollar como quién lo hizo, a quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué se hizo. Ajá, muy bien, muy bien. Empieza con ganas usted, Roxana. Es que ya desayuné. Bueno, hoy ya se inyectó energías, ¿verdad? Tomó ¿Qué heparina, decía? Lick. Ajá, también, ¿verdad? Adicional a lo demás. Y usted, Emerson, ¿qué decíamos que es la relación jurídica? Emerson, Sí, Lick. ¿qué decíamos hace 8 días que debemos de entender en cuanto a la relación jurídica? Pues no recuerdo bien, pero supongo que es la eh, cómo interactúa el hecho ocurrido considerado como un delito en relación a lo que está escrito, qué es permitido y qué no lo es. Ajá. ¿Quién lo recuerda exactamente? Lick, yo recuerdo que usted mencionaba que era adecuar los hechos a los que se imputa a la persona en un delito, es encajarlo ya en la norma penal. Sí, sí, así es. ¿Quién más? La norma penal y normas especiales, ¿verdad? Sí, Como ajá. Decíamos hace 8 días, ¿verdad? Que la relación jurídica la debemos de entender en cuanto a encuadrar, a adecuar o subsumir los hechos que se le han imputado a la persona en el contenido de una norma ordinaria, código penal o una norma especial, ¿no? Eso es lo que debemos de entender en cuanto a la relación jurídica, ¿no? Y cuando mencionábamos la relación probatoria, decíamos que la relación probatoria debe de entenderse
no solo en cuanto a describirle al procesado, al sindicado, cuáles son esos medios de investigación que tenemos hasta ese momento, sino en explicarle cada uno de ellos para qué nos sirve, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve? Para el hecho que se le ha atribuido a la persona. Por eso es que la ley, cuando le da la intervención el juez al fiscal para que realice la imputación, le indican para que realice la imputación en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿verdad? Calificación jurídica provisional y medios de investigación que tiene hasta ese momento, ¿verdad? Eso es en cuanto a los elementos de una imputación, ¿verdad? También desarrollamos el contenido de una primera declaración, ¿verdad? ¿Quién me da así de forma resumida cómo se desarrolla una primera declaración? Para saber si ya lo entienden o ya lo comprenden así de forma resumida. ¿Cómo se desarrolla una primera declaración? ¿Roxana? Sí, licenciado, de acuerdo al artículo 82, pues el juez concede la palabra al fiscal, ¿verdad? Para intimar los hechos. Esta intimación de hechos, ahí deben ir los 3 requisitos, que es la relación fáctica, jurídica y probatoria, ¿verdad? Que es lo que resume todo el párrafo 1. Luego, si el sindicado acepta declarar, el juez pues le da el tiempo y le hace saber a él si él acepta o no, ¿verdad? Ya es decisión del sindicado si él lo quiere hacer. Luego de declarar, el sindicado pues es sometido al interrogatorio, ¿verdad? Que el fiscal y el defensor le hace. También el juez le concede la palabra al fiscal y al defensor para que argumenten la posibilidad de ligarlo a proceso, según el artículo 320 y 321, en el cual, acá se da el auto de procesamiento, ¿verdad? Y luego vamos a ver, el juez concede nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que argumenten la necesidad de las medidas de coerción, ya sea si es una prisión preventiva o una medida sustitutiva. Entre la prisión preventiva, pues son los 3 meses y la medida sustitutiva, 6 meses. Luego el fiscal y el defensor se pronuncian sobre el plazo razonable, ¿verdad? De la investigación, en el cual el juez fija un día para presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia. Esta pues no debe ser menor de 10 días ni mayor de 15 días a partir de esa fecha fijada del acto conclusivo. Y por último, el querellante legalmente acreditado, si es que hay querellante, interviene en la audiencia a continuación del fiscal, ¿verdad? O sea, es decir, si hay querellante, se pronuncia en cada una de las intervenciones. Y la víctima se hace presente en la audiencia si así lo desea, ¿verdad? Ajá. Ahí está, Molly. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más con el desarrollo de la primera declaración? Lo primero que hace el juez es la verificación de los objetos procesales, ¿verdad? Y luego lo que decía la compañera, ¿no? O la intimación, pues, dan la oportunidad para
que el sindicado pueda declarar o no, o abstenerse de declarar, ¿verdad? Ajá. Sí, decíamos hace 8 días y les mencionaba también a los compañeros de primera hora, ¿no?, que entender el desarrollo de una primera declaración no es complicado, ¿no? Solamente le prestamos atención al artículo 81, al artículo 82, lo relacionamos con el artículo 320 al 322, artículos del 261 al 264 y artículos 276 al 277. En esos artículos prácticamente está desarrollado todo lo que es el contenido a la primera declaración. Y decíamos hace 8 días, ¿no?, llegado el día y la hora para que a la persona citada para que preste su primera declaración, el juez comparece a la sala de audiencias, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace? Verificar la presencia de las personas que están llamadas a estar presente en esa diligencia. Luego de la verificación de los sujetos procesales, ya vienen las advertencias preliminares que señala el artículo 81, ¿no? Esas advertencias preliminares van encaminadas directamente primero a indicarle a los sujetos procesales cuál es el objeto de estar reunidos en ese día y a esa hora, ¿no? Y luego ya vienen esas advertencias preliminares para la persona que está siendo sindicada en cuanto a esos hechos, a indicarle qué es lo que va a pasar, por qué es importante, tomarle todos sus datos generales, hacerle saber sus derechos como persona en relación a lo que indicó, y luego de eso ya viene lo que Roxana mencionaba, ¿no? Lo que ya la intervención del juez en cada uno de los pasos, ¿no? Primero la intervención del juez hacia el fiscal para decirle: realice la imputación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y los medios de investigación, ¿no? Después de esa imputación, que la persona, el juez que dirige la diligencia, le pregunte a la persona procesada si entiende los hechos, si sobre esos hechos va a declarar o no quiere declarar. Y si declara, vendrá el interrogatorio en relación a eso, ¿no? Luego de eso decíamos el pronunciamiento de los sujetos procesales para saber si se emite o no el auto de procesamiento. Y de ahí, como se mencionaba por parte de Roxana, cada uno de los pasos en cuanto a ese auto de procesamiento, medidas de coerción y el tiempo razonable, ¿no? Recordando que en el momento para saber si se emite o no el auto de procesamiento, ahí puede haber la posibilidad que sea auto de procesamiento o sea auto de falta de mérito, ¿verdad? Entonces, hasta ahí prácticamente nos quedábamos hace 8 días. Me interesa que el día de hoy miremos todo lo que se desprende del auto de procesamiento, así como lo relacionado a las medidas de coerción, ¿no?, que surgen del desarrollo de una primera declaración. Y el auto de procesamiento, que es lo primero que tenemos acá para el día de hoy, ¿cómo lo entendemos? ¿Qué es el auto de procesamiento, ¿no? Ya miramos cómo se desarrolla la primera declaración, ¿no? Si ya miramos cómo se desarrolla la primera declaración, ¿cómo definimos qué es el auto de procesamiento, ¿no? ¿Cómo lo miran ustedes? Es el auto, perdón,
que el juez emite para ligar a proceso a una persona, una vez que ha sido escuchada en su primera declaración, ¿verdad? Y el juez considera que hay indicios de que esa persona sí haya cometido los hechos, ¿no? Entonces, ahí es donde el juez ya emite ese auto para ligar el proceso. Ajá, sí, me parece. Vivian, Carla. Sí, yo lo veo como cuando concurren todos los presupuestos, pues sería lo contrario a la falta de mérito, ¿verdad? Como sin concurren los presupuestos, que la persona pudo haber cometido el delito, digámoslo así, se dicta el auto de procesamiento. Si no concurrieran, es cuando ya el juez dicta el auto de falta de mérito. Sí, sí. Carla. Hola, Lick. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Es como ligar formalmente a una persona al proceso ya penal. Ajá, sí. ¿Qué más? Roxana. Si es ya teniendo los medios de convicción, el juez pues ya emite una resolución, ¿verdad? La cual él ya decide si lo liga o no a proceso. Fíjense que cómo entender o cómo definir el auto de procesamiento como consecuencia de una primera declaración. Podemos entenderlo de varias formas, ¿no? Como aquella primera resolución que emite el juez en el desarrollo de una primera declaración de una persona dentro del proceso penal, a consecuencia de los hechos que se le atribuyen, la calificación jurídica y los medios de investigación que se le han presentado en ese momento, ¿no? También se dice, ¿verdad?, que es aquella primera resolución que inicia formalmente la etapa preparatoria del proceso penal, ¿verdad? Y dicen, se dice de que es aquella primera resolución que inicia formalmente la etapa preparatoria del proceso penal, porque si nosotros recordamos, en el desarrollo de esa primera declaración, ya el fiscal queda establecido con un plazo para agotar esa investigación, ¿no? Ya sea porque la persona haya quedado detenida o haya quedado en libertad por cualquier medida sustitutiva, pero a partir de ese momento el fiscal ya queda emplazado para agotar en un tiempo la investigación, ¿no? Entonces, por eso es que dicen algunos, ¿no?, que es aquella primera resolución que inicia formalmente la etapa preparatoria del proceso penal, ¿no? Porque tal vez se recordarán ustedes que cuando platicábamos en cuanto a los actos introductorios, especialmente la denuncia o la querella, decíamos, cuando se presenta un acto introductorio de esa manera, una denuncia o una querella, y el juez la admite para su trámite, la traslada al fiscal para que realice la investigación, ¿no? Pero ese acto introductorio no queda sujeto a ningún plazo para agotar esa investigación, ¿no? El fiscal, dependiendo del desarrollo de la investigación, así posiblemente vaya realizando requerimientos al juez contralor, mientras que en el auto de procesamiento, por eso es que algunos consideran de que es aquella primera resolución que inicia formalmente la etapa preparatoria del proceso penal, porque ya queda sujeta a los plazos para agotarse esa investigación, ¿verdad? Se dice también, ¿verdad?, de que ese auto de procesamiento se dicta después de haber escuchado a la persona
después de haber escuchado a la persona en su primera declaración. Pero también puede pasar lo contrario, ¿no? Que ese auto de procesamiento se dicta, haya o no declarado la persona, porque el hecho de declarar la persona dentro del proceso penal es una facultad, ¿no? Si él quiere lo hace, si él quiere no lo hace, ¿no? Entonces, si nosotros nos ubicamos dentro de lo que señala la ley, el artículo 320, ese artículo 320 nos menciona lo siguiente y dice, inmediatamente de dictado el auto de prisión o de medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá el auto de procesamiento en contra de la persona a que se refiere, ¿no? Recordemos que lo primero que se resuelve dentro de una primera declaración es si hay o no suficientes elementos de convicción para emitir ese auto de procesamiento. Después vienen medidas de coerción, ¿no? Entonces, como repito, podemos entenderlo como aquella resolución que inicia formalmente la etapa preparatoria del proceso penal, porque la persona haya declarado o no, ya queda sujeta a un plazo para una investigación que tendrá que realizar el fiscal, ¿no? O también, como se dice acá, ¿no? Resolución judicial mediante la cual el juez decide ligar a proceso penal al sindicado, ¿no? Es importante también mencionar que el segundo párrafo del artículo 320 también dice lo siguiente, ¿verdad? Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. La indagación de la persona o las preguntas a la persona pues van a ser siempre posibles si la persona pues ha declarado, ¿no? Si la persona pues se ha abstenido de declarar, no se va a dar eso, aunque también puede darse el auto de procesamiento haya o no declarado la persona. Y acá viene algo importante en relación a ese auto de procesamiento y dice, podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria, antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. ¿Por qué creen ustedes que el auto de procesamiento dice solamente puede ser reformable durante la etapa preparatoria antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia? ¿Por qué solamente puede ser reformable durante la etapa preparatoria? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya le prestaron atención a esa partecita? Emerson. Yo supongo que es porque durante la etapa preparatoria es que se está recopilando toda la información para establecer si es un delito o no, para establecer si hubo participación o no de parte del sindicato, y pues al inicio pueden haber indicios de que sí, pero tal vez ya terminando la etapa preparatoria resulte que no, que sí hubo participación, pero de alguien más. Entonces, por esa razón es que hasta antes de la acusación es que se puede reformar, o sea, ligar o no a proceso, que es digamos, la parte principal de la primera declaración. Ajá, muchas gracias. Giovanni. Licenciado, puede ser que el Ministerio Público, en el tiempo que dura la investigación, podrá encontrar de que no hay suficientes elementos probatorios para acusar
el sindicato, ¿verdad? Entonces, de oficio puede pedir de que se reforme lo que había el juez dictado el autoprocesamiento, ¿verdad? O la parte también, porque aquí está la instancia de parte, ¿no? Que también presente nuevos elementos de inicio, o perdón, nuevos elementos de investigación, ¿verdad? Para que contra el sindicato, para que pueda ayudar y demuestre que realmente no tuvo participación en el hecho, ¿verdad? ¿Qué más? Licenciado, porque en la etapa preparatoria, ahí está la posibilidad de que se ligue a proceso. Segundo, porque ahí también se le conceden los derechos y recursos. También porque se sujeta a la persona civilmente responsable a las resultas del procedimiento. Ajá. ¿Alguien más? Hablamos en relación al auto de procesamiento. Recordemos que el auto de procesamiento ya lo traemos, ¿no? Ya lo traemos emitido dentro de una causa penal y decimos, ¿no? Ese auto de procesamiento que traemos ya en contra de una persona puede ser reformable, ¿no? La ley permite la reforma de ese auto de procesamiento, ¿no? Pero solamente en la etapa preparatoria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón para que la ley permita la reforma de ese auto de procesamiento solamente en la etapa preparatoria? Y la razón es la siguiente, ¿verdad? Resulta de que decíamos nosotros, ¿verdad? Cuando escuchamos cómo se desarrolla una primera declaración, decíamos, el juez posiblemente decida ligar a proceso a una persona mediante el auto de procesamiento, ¿no? Al haberlo ligado a proceso penal mediante ese auto de procesamiento, independientemente de las medidas de coerción que él dispuso a imponer, también dispuso el tiempo para agotar la investigación, ¿no? Y ese tiempo para la investigación es el que el fiscal y los sujetos procesales tienen para pedir reforma de cómputo, reforma de procesamiento, ¿no? Porque esa reforma de procesamiento únicamente puede darse en la etapa preparatoria porque es el único momento del proceso penal que permite investigar, ¿verdad? En ninguna de las otras etapas del proceso penal permite investigar, ¿verdad? En la etapa preparatoria sí, ¿verdad? Y esa consecuencia de los medios de investigación que se vayan recopilando por parte del fiscal, donde va a surgir la posibilidad de que ese auto de procesamiento que traemos en contra de esa persona pueda ser modificado, pueda ser reformable, ¿no? Y esa modificación o esa reforma que tenga durante esa etapa de preparatoria puede ser a favor de la persona procesada o inclusive puede ser en contra de esa persona, ¿no? Porque puede pasar el caso de que a una persona se le dictó auto de procesamiento por el delito de hurto agravado o robo agravado, ¿verdad? Pero durante la investigación puedan recabarse medios de investigación y que determinen de que esa persona, para robarle a esa persona, para hurtarle a esa persona, tuvo primero que planificar un hecho y hasta la tuvo que matar para hacerlo, ¿no? Pero eso no se le intimó, no se le imputó cuando se le escuchó en su primera declaración, porque lo detuvieron como un delito de robo, un delito más sencillo, ¿no? Pero en el desarrollo de la investigación se dieron cuenta de que esta persona también mató a la persona que era agraviada del delito de robo, ¿no? A consecuencia de esos nuevos medios de investigación, a consecuencia de esos hechos, durante esa etapa preparatoria puede solicitarse por parte del fiscal la reforma de ese auto de procesamiento para incluirle
esos nuevos hechos, ¿no? Ajá, pero tiene que ser durante la etapa preparatoria, ¿no? Porque lo que se busca es ver si ese auto de procesamiento inicial, primero que se emitió, se mantiene o se le van a agregar, ¿no? Y es solamente reformable durante esa etapa preparatoria porque a consecuencia de ese plazo que trae el fiscal para agotar la investigación, él tiene que formular actos conclusivos, ¿no? Puede ser de acusación, puede ser de cualquier otra manera, ¿verdad? Pero no necesariamente va a ser solo de acusación, ¿verdad? Pero esa es la razón para decir que el auto de procesamiento puede ser reformable solamente en la etapa preparatoria, ¿no? ¿Comprenden esa partecita? Sí, Sí, licenciado. Sí, Roxana. Sí, licenciado. Bueno. Entonces, eso pensando en el auto de procesamiento, ¿no? La ley establece que el auto de procesamiento debe de contener varios requisitos. La ley menciona cuáles son esos requisitos, pero es importante también entender que la emisión de un auto de procesamiento en contra de una persona tiene sus efectos, tiene sus objetivos, y según el artículo 322 dice, ¿no?, cuáles son los efectos del auto de procesamiento, ¿no? Y dice, son efectos del auto de procesamiento ligar al proceso, ligar a proceso a la persona contra quien se emite, ¿no? Pero aquí yo también le agregaría ligar formalmente a la persona al proceso. Y el segundo numeral dice concederle todos los derechos y recursos que este código establece para el imputado. ¿Será realmente correcto ese numeral 2 cuando menciona que un efecto del auto de procesamiento es concederle al imputado todos los derechos y recursos que este código establece? ¿O puede entenderse de otra manera? ¿Se recuerdan ustedes que una de las primeras actividades que tuvimos nosotros acá al inicio de esta clínica, ver las garantías constitucionales aplicables al proceso penal, ¿no? Y cuando decíamos, ¿desde cuándo goza la persona en un proceso penal de ese derecho a esas garantías? No decíamos que es a partir del auto de procesamiento, ¿no? Lo decíamos de otra forma, ¿no? Porque la ley también así lo señala, ¿no? ¿Qué decíamos nosotros en relación a eso? ¿Será que los derechos de esta persona dentro de este proceso son a partir del auto de procesamiento o qué más, o cómo lo entendemos ahí? los derechos no parten desde el momento en que es aprendido, ¿no? No del momento de cuando se concede el auto de procesamiento, ¿no? ¿Quién más? Cuando miramos las garantías constitucionales aplicables al proceso penal, decíamos, ¿no?, cuando la persona tiene o le asiste el derecho de defensa, cuándo debe existir el debido proceso, cuándo debe existir la presunción de inocencia. No decíamos que esos derechos y esas garantías los tiene la persona a partir del auto de procesamiento, ¿no? Porque si fuera de esa manera, se violentaría muchas garantías en contra de la persona
viéndolo de esa forma, ¿no? Y por eso es que el artículo 71 del Código Procesal Penal menciona que todos los derechos de la persona como imputado son desde el primer acto de una sindicación que haya en contra de él, ¿verdad? Entonces, desde que una persona es denunciada por cualquier forma que sea, desde ese momento de la denuncia, usted ya tiene derecho a que se realice una investigación correcta, ¿no? Tiene derecho a proponer medios de investigación, ¿no? Tiene derecho a defenderse de esa imputación que se le están haciendo, ¿no? Y mientras no agoten la investigación, usted sigue siendo inocente, ¿no? Entonces no podemos decir, como lo establece el artículo 322, que el auto de procesamiento es para concederle todos los derechos y recursos que este código establece para el imputado, ¿no? Así lo señala, es incorrecto denominarlo de esa forma porque la persona sindicada, desde el primer momento de esa sindicación, le asisten todos los derechos y garantías como persona, ¿no? El numeral 3 también dice sujetarlo a sí mismo a las obligaciones y prevenciones que del código se deriven, ¿no? Y menciona inclusive el embargo precautorio de bienes, pero acá hay algo que no menciona también como efectos el auto de procesamiento, ¿verdad? Si gustan ustedes, agréguenselo ahí también, adicional a ese numeral 4 que tiene, que ese auto de procesamiento sirve para delimitar el hecho sujeto a investigación si durante la etapa preparatoria no es reformable ese auto de procesamiento, ¿verdad? Repito, ¿verdad? También ese efecto del auto de procesamiento, delimitar el hecho a investigación si durante la etapa preparatoria ese auto de procesamiento no es reformable, ¿no? Esto se dice porque, decíamos nosotros, cuando el juez decide ligar a proceso a una persona, lo hace por unos hechos, lo hace por una calificación jurídica provisional, que si durante la etapa preparatoria no se hace uso de esa reforma, porque no hayan motivos para eso, eso será lo únicamente sobre lo que el Ministerio Público puede hacer el acto conclusivo y sobre lo cual se debe de discutir en la audiencia de etapa intermedia. Como defensa se debe de estar pendiente a eso, que al momento de la presentación del acto conclusivo no vayan descritos otros hechos distintos a los que se emitieron en el auto de procesamiento. Eso es en cuanto al auto de procesamiento, ¿no? Ya decíamos qué es el auto de procesamiento, qué requisitos debe de contener el auto de procesamiento, por qué razón el auto de procesamiento puede ser reformable únicamente en la etapa preparatoria y decíamos que si se reforma el auto de procesamiento puede ser a favor o en contra de la persona que está siendo procesada, ¿no? Seguidamente, a saber si se emite o no el auto de procesamiento, viene también dentro de esos autos la falta de mérito, ¿no? ¿Qué significa la falta de mérito en contra de una... Sí, dígame, Giovanni. Me surgió la duda respecto a cuando se hace la reforma del auto de procesamiento, ¿no? Ajá. ¿En qué momento, digamos, como ahí se puede reformar ese auto, el Ministerio Público durante ese tiempo que tiene de investigación
se lo hace saber al juez o hasta en la siguiente audiencia, que es ya de la fase intermedia, y se le hace saber también a las partes, pues a la parte del sindicato, ¿no? ¿Cómo es que funciona, digamos, para ya incluirle, como usted decía, de último, de que no hay que incluirle otras cosas que no se hayan colocado en el autoprocesamiento inicial? Bueno, entonces vamos acá con esto, ¿no? Estando durante la etapa preparatoria del proceso penal, decíamos, el auto de procesamiento puede ser reformable, puede ser modificable de oficio o a petición de cualquiera de los sujetos procesales, ¿verdad? Cuando surgen nuevos elementos durante la etapa preparatoria, que son hechos distintos por los cuales se inició esa investigación, y existen los hechos y medios de investigación, ¿qué es lo que hace el fiscal? Solicitar al juez contralor de la investigación audiencia para reformar el auto de procesamiento, ¿no? También puede solicitar esa audiencia para reforma de auto de procesamiento el defensor cuando él durante el desarrollo de la investigación se dé cuenta de que los hechos por los cuales se ligó a su patrocinado a proceso penal ya cambiaron, ¿no? Cambiaron a favor de su cliente, ¿no? Porque lo habían ligado a proceso penal por el delito de robo agravado, y cuando desarrollan la investigación se van dando cuenta de que esa calificación jurídica o en la forma en que se le imputó a él en su primera declaración no es como se dio, ¿no? A consecuencia de ese cambio con relación a los hechos y medios de investigación, la misma defensa puede solicitar al juez la reforma del auto de procesamiento, ¿no? Solicitada la audiencia de reforma del auto de procesamiento, el juez deberá señalar día y hora en que se debe de realizar, ¿no? Llegando ese día y la hora en que se debe de realizar esa audiencia de reforma de auto de procesamiento, si la pidió el fiscal para inclusión de nuevos hechos, será a quien primero le den la palabra, ¿no? Lo normal, como toda una audiencia, ¿no? Verificación de los sujetos procesales, haciendo saber la razón o el motivo de la audiencia, y luego ya le dará la palabra al fiscal para que realice la imputación de los nuevos hechos, ¿no? De los nuevos hechos, los cuales quiere el fiscal se agreguen al auto de procesamiento que ya venía en contra de esa persona. Hace la imputación con todas las circunstancias que nosotros ya sabemos: tiempo, modo y lugar, calificación jurídica y los nuevos medios de investigación. Como tiene que estar presente el procesado va a decidir si sobre esos nuevos hechos va a declarar o no va a hacerlo, ¿no? De igual manera, declare o no, si declara, tendrán los sujetos procesales la oportunidad de preguntar sobre esos nuevos hechos y después pronunciarse también los sujetos procesales para saber si es posible o no reformar ese auto de procesamiento que ya viene en contra de la persona. Si después del pronunciamiento de estos sujetos procesales, el juez resuelve admitir esos nuevos hechos e incluirlos dentro del auto de procesamiento, pues declara con lugar la solicitud de reforma de cómputo y serán nuevos hechos al auto de procesamiento los que se hayan conocido, ¿no? Si él admite de esa forma esos nuevos hechos, tienen que discutirse medidas de coerción, si las que tiene o trae la persona a ese momento son suficientes o deben de modificarse, ¿no? Puede ser que acá pueda pasar lo siguiente, ¿no? Que la persona sindicada venga en libertad con medida sustitutiva por el primer hecho que le imputaron,
pero a consecuencia del segundo hecho, sea un delito de homicidio, sea un delito de asesinato, y esos hechos no permiten medidas sustitutivas, ¿verdad? Revisando las medidas de coerción, esa persona debe de quedarse en prisión preventiva, ¿verdad? También debe de revisarse el plazo de la investigación que se trae, porque posiblemente la persona venga sujeta a 6 meses porque la persona quedó libre, ¿verdad? Quedó con una medida sustitutiva a la prisión preventiva y le fijaron el plazo máximo al fiscal para agotar la investigación, ¿no? 6 meses, ¿no? Pero ¿cómo? Se va a quedar en prisión preventiva a partir de ese nuevo hecho, ver si es posible acortarle el tiempo, porque la ley no permite ese plazo con la persona privada de libertad, ¿no? Y también verificarán lo relacionado a la fecha para la presentación del acto conclusivo y el día y la hora en que se había señalado. Prácticamente, cuando son hechos que el fiscal agrega a los que ya tienen, es como volver a desarrollar la primera declaración sobre esos nuevos hechos. Si es el defensor quien la pidió, el defensor se pronunciará primero, ¿no? Luego de su pronunciamiento por parte del defensor, se pronunciará el fiscal y el juez resolverá, ¿no? Si reforma o no el auto de procesamiento, como el defensor se lo está pidiendo, o se la declara sin lugar y el auto de procesamiento sigue siendo el mismo que ya se traía, ¿no? Hay que recordar que en contra de los autos de procesamiento, así nada más, como tal, no es objeto de impugnación alguno, más que si existe violación al debido proceso o alguna garantía constitucional que estime violentada el procesado por parte de su defensor, tenga la opción a plantear una acción constitucional de amparo, ¿verdad? Pero no es objeto de otro medio de impugnación, ¿verdad? Eso es lo que puede pasar en cuanto a las reformas del auto de procesamiento, ¿verdad? No sé si me comprende o no en relación a eso, Giovanni. Sí, claro, muchas gracias. Ajá. ¿Comprenden los demás ese punto en relación a la reforma del auto de procesamiento? ¿Qué dicen? ¿Lo comprenden? ¿No lo comprenden? ¿Tienen dudas? ¿Cuáles son las dudas? Roxana, ¿sí? Bueno. Carla, Emerson, bueno. Entonces decíamos también, ¿no? Adicional al auto de procesamiento como primera resolución que dicta el juez en el desarrollo de una primera declaración en contra de una persona imputada, también viene el auto de falta de mérito, ¿no? Ese auto de falta de mérito, ¿qué es, ¿verdad? ¿Por qué se da, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene como auto dentro de una primera declaración, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo lo entendemos? ¿Quién me lo dice?
Lick, yo entiendo que el auto de falta de mérito es aquella resolución, ¿verdad? Es un auto que dicta el juez cuando no existen los suficientes presupuestos para ligar a proceso a una persona. Sí, sí. Eso es. ¿Qué más? Y también no, bueno, al dictar el auto de falta de mérito, no se aplicaría ninguna medida sustitutiva o una medida de coerción, pero usted nos explicaba en la clase pasada que el artículo dice que salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga de una persona y no aplica la prisión preventiva. Ajá. ¿Qué más? Agregando lo que dijo la compañera, también sin dejar de desvincular a la persona, ¿verdad? De la investigación, o sea, la persona aún sigue en investigación, ¿verdad? ¿Por qué aún sigue en investigación, Roxana? Roxana. Precisamente la falta de mérito no sustituye ninguna resolución oficial, no es un cierre oficial. Entonces, si surgen nuevos elementos de convicción, eh, esta falta de mérito pues se reabre el caso. Entonces, no es definitiva, esta falta de mérito se puede reabrir. Por eso mismo la persona pues sigue en investigación, o sea, se siguen recabando medios de convicción para buscar que se liga a juicio. Ajá. Lick, perdone, y también porque la fiscalía puede seguir recabando evidencias y ya después pueden solicitar nuevamente la vinculación del sindicado en el proceso. Por eso es que no se cierra como tal el proceso. Por lo que usted dice, Andrea, por lo que dice Catherine y lo que dice Roxana, el auto que resuelve una falta de mérito no produce efectos de cosa juzgada. Exactamente, no produce efectos de cosa juzgada. Sí, ¿verdad? Fíjense que el artículo 272 dice lo siguiente, ¿verdad? Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, lo cual es incorrecto porque lo primero que se discute dentro del desarrollo de la primera declaración es si se emite o no el auto de procesamiento, ¿no? El tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuere absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas de coerción de sustitución de prisión preventiva, ¿no? Lo cual yo siempre digo, ¿verdad? Que el aplicar medidas de coerción en contra de una persona que se ha dictado auto de falta de mérito es incorrecto, porque si se decreta el auto de falta de mérito es porque el juez no ha encontrado los suficientes elementos de investigación para decir que una persona presumiblemente participó en la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Y al no existir esos presupuestos y que por eso fue la falta de mérito, la persona debería de quedarse totalmente en libertad sin ninguna medida de coerción, independientemente sea por el hecho, cualquier hecho por el cual se decretó el auto de falta de mérito. Entonces, el auto de falta de mérito también puede ser, ¿verdad?, entendible en el sentido de lo siguiente, ¿no? Es aquella resolución judicial que el juez emite después de haber escuchado no o no a una persona en su primera declaración y establecer que no se cumplen los presupuestos o medios de investigación suficientes para dictar el auto de procesamiento, ¿no? Porque el auto de falta de mérito es como que fuera lo distinto al auto de prisión preventiva, ¿no? Al auto de procesamiento, perdón, ¿no?
porque el auto de procesamiento se dicta cuando existen esos medios de investigación suficientes que hacen pensar al juez que esta persona sí participó o intervino en la comisión de esos hechos, ¿no? Distinto es en el auto de falta de mérito. ¿Cuáles son los efectos del auto de falta de mérito? Uno de los primeros efectos es dejar en libertad a la persona en relación a esos hechos que se le están atribuyendo, ¿no? Otro de los efectos es cerrar de forma provisional el proceso en relación a esa persona. Y se dice provisional porque el auto de falta de mérito siempre puede hacer posible que el fiscal realice medios de investigación si aún tiene pendientes en esa carpeta y si aparecen nuevos medios de investigación pueda pedir la reapertura del proceso en contra de esa persona, ¿no? Pero siempre y cuando sean nuevos hechos que vinculen a esa persona a esos hechos, ¿no? Y también otro de los efectos que tiene el auto de falta de mérito es que puede ser impugnable, ¿no? Puede ser impugnable por parte del fiscal, que es la persona que no se queda de acuerdo cuando se emite un auto de falta de mérito, porque el defensor no lo va a impugnar, ¿no? Porque el defensor se quedó contento o alegre con ese auto de falta de mérito, ¿no? Únicamente va a ser posiblemente impugnable por el fiscal o el creyente si es que hay creyente, ¿no? Pero puede ser objeto de impugnación, ¿no? Acá es también valedero hacer mención de lo siguiente, ¿verdad? Cuando se emite un auto de falta de mérito en el desarrollo de una primera declaración y decimos que ese auto de falta de mérito puede ser impugnable y alguno de estos sujetos procesales viene y lo impugna, ¿qué pasa si la impugnación o ese medio o ese recurso que se interpone lo declaran con lugar, ¿verdad? Posiblemente los magistrados de sala que conocen en relación a ese recurso de apelación ordenen que el juez emita el auto de procesamiento, ¿verdad? Y ordenando segunda instancia en relación a ese recurso que se emite el auto de procesamiento, el juez deberá convocar nuevamente a los sujetos procesales para desarrollar prácticamente la primera declaración, ¿no? Porque habiendo ordenado sala, magistrados de sala, que se emite el auto de procesamiento, tiene que emitirse auto de procesamiento, tiene que discutirse medidas de coerción y tiene que discutirse el plazo razonable para la investigación, ¿no? El efecto que tendría ese medio de impugnación al declararse con lugar es que prácticamente se vuelva al desarrollo de la primera declaración con todo y cada uno de los pasos que señala el artículo 82, ¿verdad? Entonces, no se les olvide eso, ¿verdad? Creo que sí es importante o vale la pena que en el artículo 272, dentro de los efectos que tiene el auto de falta de mérito, le hagan ese llamado, para que no se les olvide, ¿verdad? ¿Comprendemos hasta dónde vamos? ¿Sí? Háganle también la llamada a ese artículo 272, que el medio de impugnación que está señalado en contra de ese auto es el recurso de apelación, ¿no? El fundamento es el artículo 404, ¿no? 404, cuando dentro de los puntos que pueden ser impugnables menciona lo siguiente, ¿no?
El artículo 404 les menciona varios autos que pueden impugnarse, y dentro de ellos ¿ya lo encontraron? Ya, licenciado. Ajá, el numeral 13, ¿verdad? El numeral 13 le señala, primero ese artículo menciona cuáles son los autos que pueden apelarse mediante el recurso de apelación. Y el numeral 13 dice los autos en los cuales se declare la falta de mérito, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿verdad? Las medidas de coerción, ¿verdad? Vamos a las medidas de coerción, ¿verdad? Las medidas de coerción, ¿qué son, ¿verdad? ¿Cómo surgen, ¿verdad? ¿Por qué se dan, ¿verdad? Primero, recordemos nosotros que esas medidas de coerción dentro del proceso penal surgen especialmente a consecuencia del desarrollo de una primera declaración, ¿no? Entonces, siguiendo el orden que nosotros ya conocemos en cuanto al desarrollo de la primera declaración, ¿cómo entendemos las medidas de coerción? ¿Cómo las entendemos? Y yo entiendo que son como restricciones temporales a los derechos fundamentales del sindicado. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Lo único que le agregamos a eso, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuál es el momento en que se imponen? Pero sí, ¿no? ¿Quién más? Vivian. Sí, según el artículo 82, ¿verdad? Luego que se liga a proceso, imaginemos que sí se ligó a proceso a la persona, se entra a la discusión de las medidas de coerción, en las que puede ser ya sea una prisión preventiva o medidas sustitutivas. Sí, ¿quién más? Giovanni, lo miro pensando. Sí, licenciado, esta es una resolución judicial, ¿verdad? Que una vez que es ligado a proceso, una persona sindicada, se establecen las medidas que puedan, dependiendo cómo sea el delito, ¿verdad? Si es un delito de alto impacto, se le dicta auto de prisión preventiva, ¿verdad? Y si no, alguna medida sustitutiva. Sí, sí. Roxana. Estoy de acuerdo con el compañero licenciado que es de acuerdo a los, bueno, el juez al escuchar, ¿verdad?, los hechos del sindicado, tenga la necesidad, ¿verdad?, de admitir medidas ya sea de prevención preventiva o medidas sustitutivas. Ajá. ¿Alguien más? Emerson. Son, Lick, buenos, también podrían hacer acciones que restringen derechos, como la libertad y el patrimonio. Sí, sí. Ajá. Lo único que tomemos en cuenta, ¿por qué razón se dan? ¿No? ¿Por qué razón se emiten? Podemos decir, ¿no?
una medida de coerción en el proceso penal es aquella decretada o emitida por el juez después de escuchar a la persona en su primera declaración, después de ligarlo a proceso penal y que afectan, como puede decir, la libertad de la persona o sus mismos intereses como persona, ¿verdad? Porque, como han mencionado, pues las medidas de coerción que pueden aplicarse a las personas dentro de un proceso penal, pues son varias, ¿no? Son varias clasificadas en dos formas, ¿no? Medidas de coerción que consisten en prisión preventiva, medidas de coerción que consisten en medidas sustitutivas y dentro de esas medidas sustitutivas van aquellas que afectan de forma diferente a una persona como aplicable a esas medidas de coerción, ¿no? Porque cuando nosotros nos ubicamos que las medidas de coerción que se aplican dentro del proceso penal, después de que una persona es ligada a proceso penal, decimos nosotros, para que pueda dictarse o decretarse un auto de prisión preventiva, la ley señala cuáles son esas razones por las cuales puede decretarse el auto de prisión preventiva, ¿verdad? El artículo 259 menciona los presupuestos para poderse hacer y adicional también el artículo 264 del Código Procesal Penal establece un listado de delitos en los cuales cuando a una persona se le ha ligado a proceso penal y se discute la medida de coerción, de acuerdo a esos tipos penales, no puede gozar de otra medida de coerción distinta a la prisión preventiva, ¿verdad? En cambio, cuando se aplica una medida de coerción que es de medida sustitutiva, esas medidas sustitutivas que se aplican pueden ser de distinta forma, ¿no? Se extingue la libertad de la persona cuando se le prohíbe salir del país sin autorización judicial, porque hay, dentro de todas ellas está esa, ¿verdad? Limitan la libertad de la persona cuando se le prohíbe salir del país sin autorización judicial, ¿verdad? Afectan la economía de la persona cuando nosotros miramos que dentro de esas medidas de coerción está señalada como posible aplicarse la caución económica como medida de coerción, ¿eh? Entonces, de acuerdo a esas clasificaciones, nosotros también podemos decir, ¿verdad?, que adicional a esa clasificación que ya tenemos acá, también está lo otro, ¿verdad? ¿Cuándo puede aplicarse prisión preventiva distinta a los casos que ya mencionábamos? Cuando haya peligro de fuga o cuando haya peligro para que la persona obstaculice esa investigación, ¿no? Adicional a ello, pues también está eso, ¿no? Entonces, no olvidemos cómo podemos entender una medida de coerción, por qué se da una medida de coerción, cuál es la clasificación de las medidas de coerción y tomar en cuenta también, ¿verdad?, que las medidas de coerción tienen sus características, ¿verdad? Y las características de las medidas de coerción son tres, ¿verdad? Tres son las características de las medidas de coerción. Son excepcionales, son proporcionales y son necesarias, ¿verdad? Esas tres características de las medidas de coerción, ¿verdad?
¿Por qué decimos nosotros que las medidas de coerción son excepcionales? ¿Por qué decimos que las medidas de coerción son excepcionales? Fíjense que si nosotros analizamos del artículo 259 al artículo 264, primero encontramos que en el artículo 259 dice, ¿verdad? La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso, ¿no? Prácticamente nosotros podríamos asociarlo solamente cuando sea necesario, ¿no? Miramos nosotros el artículo 261 y allí encontramos esa característica de excepcionales, ¿verdad? Porque dice, en los delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad. Y si nos vamos al artículo 264, siempre del Código Procesal Penal, una parte de ese artículo menciona lo siguiente, ¿no? En casos especiales, se podrá también prescindir de toda medida de coerción cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, ¿no? Entonces de allí sacamos nosotros cuáles son esas características y por qué son excepcionales, por qué son proporcionales y por qué necesarias, ¿no? Y todavía encontramos dentro de ese mismo artículo 264, cuando se refiere a la prestación de caución económica, ¿no? Y cuando menciona en cuanto a esa medida de coerción de prestación de caución económica, menciona en el numeral 7, parte casi tercer párrafo, segundo párrafo, y dice, en especial evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado impidan la prestación, ¿no? Entonces no olvidemos eso, ¿no? Tenemos medidas de coerción. ¿Qué es medidas de coerción? ¿Cómo se clasifican medidas de coerción? ¿Cuáles son las características de medidas de coerción? Y lo que señala el mismo artículo 276, 277, ¿verdad? Cuando menciona si las medidas de coerción pueden ser revisadas, ¿no? ¿Pueden ser revisadas las medidas de coerción, sí o no? Sí, ¿Sí? ¿Por qué razón o por qué motivo?
¿Por qué razón o por qué motivos las medidas de coerción pueden ser revisadas? Si leemos este artículo 277, dice, revisión a pedido del imputado, ¿no? El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación, ¿no? O de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. Entonces acá les mencionan dos aspectos, ¿verdad? El tiempo para revisar las medidas de coerción es en cualquier momento o estado del proceso, pero aquí hacemos la siguiente observación, ¿verdad? Es posible o sería correcto si yo como abogado pido la revisión de una medida de coerción que tiene una persona si ya sé que está condenado. Eso no es posible eso. No. ¿Por qué no, no? Dependiendo, creo, yo he visto algunos casos donde hasta que no esté en firme. Ajá, sí. Entonces sí mantiene la presión domiciliaria, aunque esté condenado. Allí puede pasar lo siguiente, ¿no? Yo siempre hago esa observación cuando la ley menciona en cualquier momento del procedimiento, siempre y cuando no se haya emitido sentencia en contra de una persona. Porque yo le digo, yo si pudiera solicitar la revisión de medida de coerción, aún sabiendo que la persona ya tiene sentencia, pero que esa sentencia no está firme, ¿no? Pero se los puedo asegurar que aunque pida audiencia para revisión de medida de coerción, por el estado en que está el proceso, el juez difícilmente va a cambiar la resolución en cuanto a esa medida de coerción, porque si la ley menciona siempre que hubieran variado las circunstancias, ¿no? Y si un proceso caminó, avanzó en su estado, llegó hasta sentencia y lo condenaron, han variado las circunstancias cuando se las dieron, pero posiblemente en perjuicio de él, ¿no? Entonces, esas circunstancias que hayan variado dentro del proceso penal, cuando se pide la revisión de medidas de coerción, esa variación siempre debe de ser a favor de la persona que está siendo procesada, de la que se está revisando medidas de coerción, ¿no? Entonces, acá, entender que la revisión de medidas de coerción sí puede efectuarse de acuerdo a la ley en cualquier estado del procedimiento y siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas, ¿no? Acá podemos mencionar como ejemplo de circunstancias que hayan variado cuando viene una persona en prisión preventiva, ¿no? Su estado dentro del proceso es estar vinculado a ese proceso y con prisión preventiva, ¿no? ¿Por qué se le otorgaron medidas de coerción? Porque esta persona tenía peligro de fuga y tenía peligro para obstaculizar la investigación penal, ¿no? Una vez concluida la etapa preparatoria, presentado el acto conclusivo por el fiscal, se supone que ese presupuesto de peligro para obstaculizar la investigación penal
desaparece, ¿verdad? Entonces, en ese caso podemos decir, variaron a favor de la persona que está siendo procesada, ¿verdad? Entonces, ese caso posiblemente sí pueda prosperar a favor de la persona procesada porque el delito por el cual se le ligó a proceso permite aplicación de medidas de coerción, ¿no? Lo único que se le dejó en prisión preventiva porque existía peligro para que esta persona obstaculizara la investigación, ¿no? También puede ser otro caso en donde a esta persona se le dejó en prisión preventiva porque no logró acreditar el arraigo en el país, ¿no? No logró acreditar dónde vive, dónde trabaja, si tiene negocios, dónde está su familia, ¿verdad? Entonces, si en un momento o estado del proceso logra acreditar cada uno de esos extremos, posiblemente él pueda pedirle al juez la revisión de medidas de coerción buscando su libertad, ¿verdad? Esos son algunos de los casos en donde puede darse la revisión de medidas de coerción, ¿no? Acá hay una interrogante, ¿verdad? Ya miramos qué es el auto de procesamiento, cuándo se emite, cuándo puede ser reformado el auto de procesamiento. ¿Hay diferencia? Yo les pregunto a ustedes, ¿hay diferencia entre medidas de coerción y auto de procesamiento? ¿Cuáles son? ¿Qué diferencias hay entre el auto de procesamiento y el auto de medida de coerción? La diferencia es la medida de coerción es para ligarlo al proceso. Y las medidas, perdón, las medidas del auto de procesamiento es para ligarlo al proceso, ¿no? Y las medidas de coerción son para las medidas que se le colocan al sindicado antes de haber sido ligado al proceso. ¿Qué más, Giovanni? Sí, el auto de procesamiento es para ligar ya a una persona al proceso y la medida de coerción pienso que es como para que no evada la justicia. Sí, puede ser alguna de las. Aquí hay diferencias, son pocas, pero hay diferencias, ¿no? Porque las dos, tanto el auto de procesamiento como el auto de medida de coerción, se dan en el desarrollo de una primera declaración, ¿no? Las dos se dan en el desarrollo de una primera declaración, ¿no? Diferencia en que el auto de procesamiento puede ser reformable únicamente en la etapa preparatoria y las medidas de coerción reformables durante todo el trámite del procedimiento, ¿no? O en cualquier estado del proceso, ¿no? Otra diferencia es que el auto de procesamiento, decíamos, inicia formalmente la etapa preparatoria del proceso penal, ¿no? Mientras que el auto de medida de coerción espera que la persona se mantenga durante el desarrollo de ese proceso penal para asegurar su permanencia durante el proceso penal y evitar que pueda desaparecer y después ese proceso ya no pueda continuar por la misma situación, ¿no? Esas son las
algunas de las diferencias que pueda tener el auto de procesamiento con relación a las medidas de coerción, ¿no? Entonces, no se les olvide qué decíamos, ¿no? Características de las medidas de coerción. Decíamos 3, ¿no? Proporcionales, excepcionales y necesarias. Excepcionales, proporcionales y necesarias. Ya decíamos por qué son excepcionales, porque se supone, ¿no? Se supone que durante el desarrollo de un proceso penal, toda persona sindicada es inocente, ¿verdad? Por eso también puede ser considerada como excepcional, ¿verdad? También adicional a lo que mencionábamos de los artículos, como proporcionales, porque una medida de coerción a una persona imputada por la comisión de un delito de homicidio o asesinato no debería ser la misma medida de coerción en cuanto a un delito de hurto o un delito de caso especial de estafa, ¿verdad? Existen diferencias en los hechos y en la misma calificación jurídica, y por eso es la diferencia en cuanto a medida de coerción, ¿verdad? Necesarias, ¿verdad? Porque dependiendo la gravedad de cada uno de los hechos, también así va a ser necesaria asegurar la presencia de la persona dentro del trámite de ese proceso penal, porque de lo contrario no podría asegurarse esa continuidad, ¿no? ¿Sí? El objeto de las medidas de coerción, lo que estamos mencionando, ¿no? ¿Sí? Ese artículo, hay un artículo el artículo 262 que menciona, ¿no? El objeto de las medidas de coerción es asegurar la presencia de la persona que está siendo procesada, garantizar el desarrollo de una investigación, y esta última que se menciona, que es la ejecución de la pena, que algunos consideran de que no es correcta tomarla como tal, porque si nosotros pensáramos que la medida de coerción tienen como objeto garantizar la ejecución de la pena, pues estaríamos violentando esa presunción de inocencia de la persona, porque también estaríamos imaginando de que esta persona va a ser condenada, ¿no? Sí. Y algo que también deben de tomar en cuenta es que el auto que imponga medidas de coerción también es impugnable, ¿verdad? También es impugnable. El mismo artículo 404 nos señala dentro de los numerales 9 y 10 que pueden ser objeto de impugnación los autos que impongan medida de coerción. Cuando alguno de los sujetos haya solicitado la revisión de esa medida de coerción, se debe tomar en cuenta de que la audiencia para revisión de esas medidas de coerción debe de solicitarse al juez que tiene el control de esa investigación, todos los medios de investigación que el defensor considere adecuados para justificar la revisión de medios de investigación. Si él los tiene, ese día de la audiencia deberá de llevarlos e incorporarlos, y si tiene medios de investigación que el fiscal haya realizado y le sean útiles a él, cuando solicite la revisión de las medidas de coerción,
deberá también solicitar que el fiscal traiga a la vista el día y la hora de la audiencia, la investigación que se tiene hasta ese momento, ¿no? Para poderse desarrollar la audiencia de acuerdo a la que la persona solicitante de la audiencia haya pretendido, ¿no? El procedimiento para desarrollarse esa audiencia de revisión de medida de coerción, pues es normal como cualquier otra audiencia, ¿no? Llegado el día y la hora en que el juez va a conocer de esa solicitud de revisión de medida de coerción, verifica la presencia de los sujetos procesales, hace saber el objeto de la diligencia que se va a conocer y le otorgará la palabra a la parte que haya solicitado la audiencia, ¿verdad? La primera que interviene. Después intervendrán los otros sujetos procesales para que el juez pueda resolver de forma inmediata. Si acoge la solicitud de revisión de esa medida de coerción, resolverá la forma en que la misma queda establecida y quedan cada uno de los sujetos procesales notificados en audiencia. Vuelvo a repetir que este auto que imponen o revisan medidas de coerción puede ser objeto de impugnación, ¿no? Por cualquiera de las personas que se sienta perjudicado, ¿no? Hasta acá terminaríamos en cuanto lo que es consecuencia de una primera declaración, ¿no? Porque de ahí ya nos quedamos con temas puramente que afectan la etapa preparatoria, como lo son los obstáculos a la investigación penal, ¿no? ¿Dudas hasta acá, compañeros? Todo claro, Lick, muchas gracias. ¿Sí se entiende? ¿Sí lo Gracias, entienden? Sí, ¿Sí? ¿Manuel? Sí, Lick. ¿Sí lo entienden? ¿Carla? Sí, Lick. Sí, Lick. Ninguna duda, seguros que no hay ninguna duda. Emerson. Sí, Lick, todo bien. Bueno. Bueno. Fíjense que les voy a encargar algo, ¿verdad? Para el otro fin de semana. No sé si ustedes durante el semestre trabajaron durante alguna de las clases, ¿verdad? En relación a este tema, ¿verdad? Los obstáculos a la persecución penal, ¿verdad? ¿Trabajaron algo en relación a ese tema? no, no. No, licenciada. No, Lick, solo el desarrollo de la audiencia. ¿Cuál audiencia? Pues si no tienen conocimiento de este punto, yo los invito a que traten de leer, ¿no? Traten de leer en cuanto a los obstáculos que hay de la persecución penal, porque decíamos, con una investigación penal se inicia con cualquiera de los actos introductorios. Nosotros ya lo vimos. Una primera declaración se da a consecuencia de la detención de una persona por orden de juez o por la comisión de un delito que sea flagrante, ¿no? ¿Qué pasa después de escucharlo en su primera declaración? Si se dicta el auto de procesamiento, decíamos, se inicia formalmente la etapa preparatoria, ¿no? Pero la etapa preparatoria del proceso penal
no se va de forma así sencillita como el código procesal lo establece, ¿verdad? Con sus tiempos, respetando cada uno de ellos. Dentro del desarrollo de toda etapa preparatoria del proceso penal, pueden haber problemas para investigarse, pueden haber obstáculos para realizarse, y esos necesitamos saberlos también nosotros para saber cuáles son esos obstáculos, cómo se le llama a esos obstáculos, cómo se desarrollan esos obstáculos dentro de la etapa preparatoria del proceso penal, e inclusive en las subsiguientes etapas, hasta en la etapa del juicio. Y ustedes, me imagino que sí han escuchado que hay personas durante el trámite del desarrollo de un proceso penal que tienen derecho a antejuicio, ¿no? Ese derecho a antejuicio por alguna de esas personas como funcionarios está dentro de los obstáculos a la persecución penal, ¿no? Entonces, parte de eso vamos a platicar el otro fin de semana, pero sí me gustaría que investigaran o leyeran algo, ¿no? En relación a eso para que lo podamos entender de una mejor manera. Si no hay dudas, pues lo vamos a dejar acá y nos miramos el otro fin de semana, ¿no? Les agradezco a todos los que permanecieron porque varios ya abandonaron. Me imagino que es por el mundial, ¿verdad? Sí, Muchas debe gracias. ser, Lick. Ajá, porque miren, principiamos con 90 y algo y terminamos con 57. Entonces, que descansen y tengan buen fin de semana, ¿verdad? Gracias, igualmente, licenciado. Feliz día, Adiós, licenciado. tengan buen día, se cuidan.